Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llevar también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Todas las personas tienen derecho a leer, escribir, conocer los fundamentos de matemáticas y los fundamentos de programación, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita el lanzamiento de dos dados y muestra al final el resultado de estos. Planteamos la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. La librería de Austrian y conio.h permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Cuando necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Entonces, para entrada y salida de datos va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include stdlib.h. Esta librería permite entonces usar la función en rand. En la línea 8 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción entonces estaremos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Y así programar de manera más flexible. Si no incluimos el espacio de trabajo estándar, crearemos nuestro propio espacio de trabajo y tendremos que programar y ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 10 y 29 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo y se busca el main. En la línea 12 declaramos dos variables de tipo entero, n1 y n2. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros. En la línea 13 declaramos de tipo char una variable llamada res. Entre las líneas 15 y 26 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 17 dentro del do while. Recuerde que la diferencia entre un ciclo do while y un while es el ciclo do while permite entrar directamente la primera vez, sin necesidad de condición. Entonces línea 17 dentro del ciclo a la variable n1 le va a asignar un número aleatorio entre el 1 y el 6. Por eso vemos 1 más la invocación del método rand dividido sobre la constante 32767.1 y lo multiplicamos por 6. Eso lo convertimos a entero. Hay un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Acá convertimos eso a entero. Igualmente n2 recibe entonces un número aleatorio del 1 al 6. En la línea 20 imprimimos, es decir, usamos la instrucción code. Code significa variable por pantalla. Cuando usted necesita mostrar información por consola, va a usar la instrucción code. A continuación el símbolo menor y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos menor. El texto debe ir entre comillas dobles y entonces en este caso vemos que imprimimos el dado 1 cayó en n1 y el dado 2 en n2. Vemos también cómo se imprime un salto de línea, es decir un enter, o sea un ndl. En la línea 21 también imprimimos la suma de los dados lanzados es n1 más n2. Imprimimos 2 enter. En la línea 23 imprimimos el mensaje, desea lanzar nuevamente los dados, sí o no, y en la línea 24 vemos la instrucción sin. Sin significa variable por teclado, es decir, cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, va a usar la instrucción sin, mayor y a continuación el nombre de la variable que va a recibir esa información, en este caso res. Y luego vemos la condicional del ciclo do while, mientras la variable res sea igual a s, o sea que sí va a ejecutar el ciclo. Por último, en la línea 28 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Si no se incluye este método, lo que ocurre es que el programa compila bien, ejecuta normal, pero se cierra automáticamente la ventana debido a que no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un algoritmo que permita el lanzamiento de dos dados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría.
Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte.